A continuación, De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Porque usted es lo principal. Sí. Hola, muy buenos días. Les saluda Natalia Monge y les doy la más cordial bienvenida a De Mañana con Monumental. Luego de que ayer estuviéramos por allá por Ochomogo, lindísimo, disfrutando de una romería que catalogamos como exitosa, sobre todo porque la fe que movió a los costarricenses a caminar hacia donde estaba la negrita, pues era el propósito principal y muchísimos, miles de costarricenses cumplieron este objetivo, así que más que exitosa esta romería y por supuesto que la participación que ustedes hicieron a través de nuestro programa fue también bastante exitosa, muy intensa y eso se los agradecemos muchísimo. Y hoy, bueno, ya nos encontramos nuevamente para cerrar la semana. Estoy en compañía del doctor Marco Mora para iniciar el segmento de veterinaria como ya es costumbre. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Hola Natalia, buenos días, muchas gracias por recibirme por acá. Hace algunos días que no nos vemos, pero bueno, ya estamos por acá de nuevo dando información y dando un nuevo tema para todas estas personas interesadas en la salud de sus mascotas y de ciertos tipos de patologías o enfermedades que pues en nuestro país a veces se han vuelto muy comunes, ¿verdad? Como es el tema que vamos a estar tocando hoy. Así es, doctor. Fíjese que hoy, bueno, les queremos contar a todos nuestros televidentes y nuestros amigos que nos siguen a través de Radio Monumental que vamos a conversar sobre la hernia discal en los perritos. Esto es un padecimiento que causa muchísimas molestias y tiene sus consecuencias, pero también tiene prevención. Así que hoy queremos conversar sobre este tema, así que desde ya le invitamos a estar muy atento para que si tiene consultas, pues nos la haga saber y las evacuemos acá con el doctor. Doctor, comencemos hablando un poquito sobre la definición. ¿Qué es exactamente este padecimiento de hernia discal que padecen los perritos? Mira, Natalia, es una enfermedad que en los últimos años en nuestro país, en Costa Rica, se ha visto que ha ido aumentando, ha habido un aumento en la cantidad de casos que estamos viendo. Hay ciertas razas predispuestas a nivel mundial. La raza, digamos, más predispuesta por su anatomía es el perro salchicha, el Dachshund. Claro. Este tipo, digamos, de raza, al ser un paciente que tiene, digamos, una extensión un poco más pronunciada que otros pacientes, o sea, es más alargadito, digamos, el perrito, tiende a nivel mundial a estar en una probabilidad más alta de sufrir el problema o la patología. Sin embargo, hemos estado viendo a lo largo, digamos, de los años que esta enfermedad se está dando, digamos, más frecuentemente en otras razas en nuestro país, como es el poodle, que es el caniche, el schnauzer, hasta maltés. Hemos tenido diferentes razas que han estado, digamos, sufriendo, inclusive los perritos sin raza definida hemos estado viendo que tienen este tipo, digamos, de patología con mucho más frecuencia de lo que hace unos 5 o 10 años estábamos viendo. La definición de este tipo de enfermedad es, primero hay que irnos un poquito a la parte anatómica para que las personas más o menos se ubiquen. Nosotros tenemos que recordar que igual que las personas, los perritos tienen una columna vertebral. Esta columna vertebral está compuesta, valga la redundancia, por vértebras, las cuales están unidas. Sin embargo, digamos, hay entre una vértebra y la otra hay un pequeño colchoncito, que ese colchoncito va a ser un disco. Este disco va a dar amortiguamiento y flexibilidad a la columna y estos son los discos intervertebrales. Yo te traía para que tú pudieras ver aquí un poquito, ¿verdad? Y si pudiéramos ponerlo, un pequeño dibujo para que las personas se pudieran, yo no sé si aquí que ya se está moviendo. Vamos a ver, tal vez podamos, doctor, para que las personas que sí tienen su video, ¿verdad? O el streaming, los que pueden ver, ahí correcto. Entonces, en este caso, Natalia, como decíamos, está la columna vertebral. Esta columna vertebral, cada una de estas, que en este caso, digamos, estoy señalando, son las vértebras, cada una de estas, y entre una y otra vértebra está el disco intervertebral. Este disco intervertebral es el que sufre la degeneración y el que sufre el problema
a la hora de la enfermedad discal. Muy bien, ¿Correcto? doctor, para quienes no pudieron apreciar la imagen porque nos siguen únicamente a través de la radio, bueno, usted ya lo explicó muy bien, se trata de la columna tal cual la tenemos nosotros, solo que pues los perros en este caso generalmente tienen su columna en posición horizontal, nosotros la tenemos siempre en posición vertical, ¿verdad? La mayor parte del día, por ejemplo, ¿verdad? Mientras nos desplazamos, y entonces sería entre cada vértebra, ¿verdad? Ustedes pueden tocar, no sé, la parte lumbar de las vértebras y entonces ubicar en cada uno de esos huequitos que sentimos en medio de las vértebras, es en donde se ubicaría este disco y es en donde viene el padecimiento. Incluso también en seres humanos ocurre igual. Sí, totalmente, es una enfermedad también que hay bastante en los seres humanos y se trata algunas veces de formas similares en este caso. Entonces, esa es básicamente, digamos, un poquito la definición. El paciente tiene una degeneración de ese disquito y al haber una degeneración de ese disco, dentro de ese disco hay una especie de núcleo con gelatina. No es gelatina, ¿verdad? Es un núcleo, pero es un material similar a la gelatina. Ajá. Que le decimos núcleo pulposo a nivel anatómico. Ese núcleo pulposo, Natalia, al haber una degeneración del disco, él tiende a protruirse, o sea, a movilizarse, él se va para alguna parte, él debería estar en el puro centro dando como un amortiguamiento, claro. Correcto. Él actúa como estas tenis que hay ahora, que tienen burbujitas. Ajá. Y cosas así, ok. Claro. Él da, digamos, un amortiguamiento, digamos, a la columna. Si el disco que está alrededor de él se desgasta o se degenera, entonces ese núcleo, esa especie, digamos, de gelatinita se desplaza ya sea hacia arriba o hacia abajo del disco. Se llamaría, digamos, hacia dorsal o hacia ventral, ¿verdad? Ajá. Al desplazarse la gelatinita esta hacia dorsal, lo que sucede es que compresiona la médula espinal. Sí, es como si tuviéramos un vasito, doctor, y de repente lo inclináramos un poquitito y se comienza a derramar, ¿verdad? Lo que usted llama la gelatina, ¿verdad? Correcto, entonces ese gel se va a desplazar, pero más que todo por compresión, porque es como un gel, ¿verdad? Entonces al presionarse, él se va hacia arriba o hacia abajo, y cuando se va hacia abajo, nos va a generar una compresión de la médula espinal. La compresiona, y entonces al compresionar la Nati, lo que sucede es que le inflama la médula espinal y ese paciente tiene mucho dolor. Bueno, doctor, yo precisamente, porque uno no quiere que sufran sus mascotitas, ¿verdad? Y en el caso de los perritos, que pues sabemos que ellos no nos van a expresar con palabras lo que sienten, ¿cuáles son los signos principales que ellos manifiestan cuando tienen este dolor y poder nosotros acercarnos a un diagnóstico, al menos en casa, poder decir, ay, mira, yo creo que esto anda por aquí, tiene un problemita? Sí, es muy difícil, te voy a ser sincero, los propietarios no lo van a poder detectar, o sea, porque los síntomas que esta enfermedad tiene son... a pesar de ser característicos, normalmente el propietario no lo va a tener dentro de su mente porque no es el médico veterinario. O sea, la persona puede pensar en muchas otras cosas antes de pensar en que sea un dolor o un problema de ese nivel. Lo que empiezan a tener, Natalia, son el paciente empieza a quedarse más quedito. O sea, duerme un rato más, se queda más quedito en su camita, se queda más estático. De pronto se queda quedito, iba caminando y él se queda quedito y no se quiere mover. Claro, tiene un dolor de espalda, pues ya que yo te lo digo que lo tiene, ¿verdad? Claro. Es más fácil uno decir, con razón, pero cuando el propietario no sabe y ve que su perro se queda de pronto quedito, no se mueve, no se sube a sillones, no se sube a sillas, él llegaba y de un brinco se subía a la cama, ya no lo está haciendo, subía gradas y ya no está subiendo gradas. Ese tipo de detalles son los primeros indicativos de que ese paciente puede estar teniendo un problema de columna, ¿sí? Aparte de eso, el paciente empieza a tener dolor. Entonces ese paciente, uno llega, le hace cariño, lo toca un poquito, ¿verdad? Muchas gracias. Lo toca un poquito y ese paciente va a tener dolor, va a tener incomodidad. Si algún radioescucha está pasándole en el momento, bueno, alguna situación similar, puede irse al área como de la espalda del perrito, como tú decías ahora muy bien, que es el área lumbar, y palpar ese perro. Si ese paciente tiene dolor en esa área, hay que hacerle una radiografía, que ahora vamos a hablar de los métodos de diagnóstico para esta enfermedad. Pero dentro de los síntomas entonces está dolor en el área de la columna, incapacidad para estar en la marcha correctamente, digamos, brincar sobre camas, subirse a los sillones, bajarse, caminar de forma adecuada, como a la misma velocidad. El paciente que está con dolor de columna camina más lentito, va más despacio. El perro puede estreñirse,
¿Por qué? Resulta que muchas veces me llevan pacientes que lo que están es estreñidos Ajá. y el problema que tienen es de columna. Ay, ¿Por qué? Doctor, pero esto, yo quisiera, porque lo comparo mucho con el ser humano, ¿verdad? Vemos que hasta cierto punto las limitaciones en las que se ve el perro en este caso son similares a las nuestras. Cuando nos duele algo, disminuimos muchísimo los ejercicios que cotidianamente hacemos, o al agacharse a montar las llaves. Por supuesto. Y con esto que usted decía, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Vienen por un padecimiento como que están estreñidos. Claro. Y de repente se descubre otra cosa, hay calentura también. No tiene, digamos, no cursa con fiebre. A menos que ya el estreñimiento haya sido tal que el paciente, digamos, ya venga con un estreñimiento fuerte de que tiene 5 días de no defecar, ya está teniendo, digamos, un problema, digamos, de alguna colitis o alguna otra extra. Pero en sí la enfermedad de hernia discal no conlleva dentro de sus síntomas regulares fiebre, ¿ya? Porque no es un proceso inflamatorio de tipo como infeccioso. Entonces, hay un proceso inflamatorio, sí, a nivel local, a nivel, digamos, de la columna vertebral, a nivel de los discos intervertebrales. Sin embargo, normalmente no cursa con fiebre, no es nada de las características de ella. Y te voy a decir, ¿por qué estreñimiento, verdad? O sea, para que las personas lo puedan unir, como decir, pucha, ¿qué tiene que ver? Como que no perro, calza. Sí, es la posición, ¿verdad? O sea, el perro tiene que agacharse. Claro. Imaginémonos un perro defecando, ¿verdad? Sí. Y para que el perro defeque, él tiene que arquear su columna y ponerse en esa posición. Entonces lo que hace el paciente es que tiende a no querer defecar para no adoptar esa posición y estar aguantando en ese momento. Así que hay varios síntomas y varias claves que le pueden decir a un propietario que el problema puede estar por ahí. Te soy sincero, o sea, y así muy honesto, a veces es una enfermedad subdiagnosticada en nuestro país porque el perro viene con esos síntomas que te dije. Ajá. Son síntomas vagos, ¿verdad? Hey, doc, es que no se sube a la cama, es que está como con dolor, lo veo incómodo. Y resulta que le hacen el examen físico general. O sea, el médico veterinario lo chequea y resulta que no se le ocurre tocarle la espalda, porque no se le ocurre eso. Entonces, pero lo toca por todas partes. Le hace exámenes de sangre y no aparece nada. Entonces, muchas veces es una enfermedad subdiagnosticada. O sea, lo mandan así para la casa. Y lo mandan así para la casa con un analgésico, un antiinflamatorio, y le ponen a veces un antibiótico de forma profiláctica, que le decimos los médicos de forma preventiva. ¿Qué puede ser eso? Eso puede ser un gran peligro, Nati, porque si nosotros nos enfrentamos a esa enfermedad, le ponemos un antiinflamatorio, ¿qué le estamos haciendo? Le estamos quitando el mecanismo de defensa que el paciente tiene. ¿Y qué crees que va a hacer? Movilizarse más, va a jugar más, va a brincar más y va a caer inmediatamente, digamos, con problemas más serios. Ya ahí es un paciente que inmediatamente, unos días después de haberle llevado al médico veterinario, el médico veterinario no le llega bien al diagnóstico o no se le ocurre en ese momento, le pone un antiinflamatorio, un analgésico y ese paciente viene de nuevo, digamos, a la clínica en 4 o 5 días con dificultad en la marcha de las patitas de atrás, no las puede usar bien, no las siente bien y pueden venir hasta con parálisis del tren posterior. ¿Por qué? Porque al movilizarse más, yo le quité el mecanismo de defensa y al movilizarse más, esto se mueve más porque el perro se movió más. Ese mecanismo para amortiguar, digámoslo así, ¿verdad? Que viene a ser la inflamación, habría desaparecido. Entonces, claro, entonces el paciente en este caso se mueve más, cree que está ya bien y al moverse más, aunque tenga el proceso de la hernia discal y del prolapso de este disco ahí, se mueve más. Y entonces lesiona más su médula y hasta cae después con parálisis del tren posterior. ¿Se le puede llamar a esto ya entonces un problema crónico? Cuando la inflamación ya está ausente y que no sea entonces, no tenga posibilidades de revertirse o de ayudarle al animalito. Recuerda que cuando hablamos en la parte médica, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de agudo y crónico, cuando digamos agudo es un trauma. O sea, tú vas por ahí y el perro iba por ahí y lo atropelló un carro. Eso fue, digamos, un trauma agudo, ¿ok? O a diferencia de una falla renal crónica, o sea, el perro viene sufriendo de problemas en los riñones y poco a poco se van dañando esos riñones. Entonces, esto normalmente, digamos, es una patología aguda. O sea, uno ve que el paciente tiene en este momento, ¿verdad? O sea, estaba muy bien y al día siguiente ya ese paciente, digamos, empieza con dolor, incomodidad, molestias y viene así por varios días, se lleva a la clínica veterinaria y en ese caso, pues, lo ideal es
con esto que hemos estado hablando, ojalá tener un poquito, digamos, en mente ese diagnóstico para que las personas sepan que es un diagnóstico últimamente, en nuestros últimos 5 años, muy, muy frecuente en el hospital. Doctor, y bueno, ¿y qué pasa con las mascotitas que son bebitas, que están recién nacidas o que ya están más mayores? ¿En qué edad es que están más propensas las mascotas, en este caso concreto los perritos, de padecer un problema como este de la hernia discal? Excelente. Esta es una muy buena pregunta, Natalia, porque orienta, digamos, a los propietarios. Ya hablamos un poquito de raza, así que puede ser desde un perrito sin raza definida hasta un cocker, un schnauzer, un poodle. Todos esos son muy frecuentes, inclusive, digamos, el salchicha, que te dije que a nivel mundial es el más frecuente de tener esta patología en un porcentaje desde un 50%, ¿verdad? O sea, 5 de cada 10 salchichas van a padecer esta enfermedad. Es muy frecuente en el salchicha en este caso. La edad de aparición normalmente es una edad mediana, o sea, el paciente va a tener aproximadamente 5, 6, 7 años, esas son las edades como de aparición. Hay 2 momentos clave, o sea, puede aparecer a esas edades o puede aparecer cuando el paciente está muy viejito, 12, 14 años, 15 años, entonces esos son los 2 momentos en donde los hemos visto, digamos, más frecuentemente. Por lo tanto, quiero decirte que hay un rango muy amplio de aparición, o sea, no es una enfermedad exclusiva de viejitos, ni es una enfermedad exclusiva, digamos, de adultos maduros, de adultos regulares. No es una patología común en cachorros, para que sepas, o sea, no lo vemos regularmente en cachorros de 1 año, 2 años, no, lo vemos generalmente después de los 4 o 5 años. De ahí en adelante, en cualquier momento se puede presentar. Bueno, yo espero que ustedes estén tomando nota de todos estos detalles que nos está indicando Marco Mora, nuestro especialista invitado de hoy, porque los perritos son nuestros amigos, son parte de nuestra familia y queremos que estén bien. Doctor, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir la hernia discal? Mantener al paciente en buen peso. Ajá. Porque uno de los factores predisponentes, Natalia, es el sobrepeso. Ajá. El paciente que está con sobrepeso definitivamente que más fácilmente va a sufrir de esta enfermedad. Así que tener el paciente, digamos, gordito es una bomba de tiempo para esta enfermedad y lo sufrimos con muchos pacientes. Sufrimos que muchos pacientes tienen sobrepeso por los pecaditos que la gente le da, porque le da pedacitos de jamón, porque le da pedacitos de pollo, porque mi perrito no quiere comer si no es con una carne. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que el paciente aumente de peso, llegue, digamos, a estar con sobrepeso u obeso, y a partir de ahí ese es uno de los principales factores que pueden desencadenar el proceso. Aparte de eso, pues se recomienda que hay ciertos momentos, y esto no tiene ninguna base científica, digamos, ningún estudio, digamos, a esto que voy a decir. Sin embargo, es una recomendación que nosotros hacemos, que si el paciente ya está en una edad madura, 4 años en adelante, ¿verdad? Y la casa tiene muchos pisos o algo así, pues que traten de limitar un poco el que el paciente esté subiendo y bajando gradas, porque el movimiento de brincoteo de subir las gradas para el perro que puede tener la enfermedad o que queremos evitar que la tenga, va a ser un factor también importante en nuestro criterio, principalmente en que pueda, digamos, disminuirse la probabilidad de que esa patología aparezca en el paciente. Entonces, las gradas, o sea, que el perro suba muchas gradas y baje muchas gradas por mucho tiempo, para nosotros puede ser un factor predisponente. Como te digo, yo no tengo ningún estudio, ni hemos leído ningún estudio científico relacionado con eso, pero pues tratamos de sacarlo un poquito por lógica de que esos movimientos, si el paciente lo tiene predispuesto, va a ser más fácil que aparezca. Muy bien, doctor. ¿Ya usted tiene planes para el fin de semana, doctor? No tengo ningún plan para aparte de trabajar. No sé cuál de los 2 días me toca trabajar, si sábado o domingo. Ahora tengo que llegar a averiguar, pero por ahora no. Bueno, pues ¿a qué nos vas a invitar? Lo invito a usted y a todos nuestros televidentes y radioescuchas a que luego de la pausa comercial, ya de inmediato, le ponga muchísima atención a nuestra agenda de fin de semana para pasarla bien. Y luego de eso, espero que nos comiencen a llamar para que nos hagan las consultas. Si tienen dudas, tal vez su perrito tiene alguno de los síntomas que el doctor está mencionando el día de hoy. ¿Cree usted que podría tener hernia discal? Bueno, pues vamos de inmediato a una pausa comercial y al volver atenderemos todas sus consultas. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental.
Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Son las 9:24 de la mañana y seguimos conversando con nuestro experto, el veterinario Marco Mora, quien hoy nos viene a hablar, a instruir sobre todos los padecimientos que puede tener una mascotita a la hora, sobre todo los perros, ¿verdad? Que es la mascota como más común en los hogares costarricenses, cuando presentan un problemita con la hernia discal. Hablábamos ya de las razas que son un poquito más propensas, que ahorita al final las podemos repasar para quienes apenas están ingresando a sintonizarnos a Radio Monumental y también a través de Canal 2. Y bueno, tenemos una consultita que nos ingresa a través del Facebook, doctor. No tiene que ver precisamente con el tema, pero por supuesto que con todo gusto se la vamos a aclarar a Yorleni Álvarez, que es quien nos escribe. Dice: buenos días, quiero saber cómo se debe de lavar unas conchas de mar antes de echarlas a una pecera de agua dulce. Bueno, muchísimas gracias, Yorleni. Yorleni fue una de las que entonces seguramente estuvo muy atenta a los programas anteriores en donde se hablaron se habló de pececitos y de mascotas atípicas en Costa Rica, doctor. Yorleni, muchas gracias por tu pregunta. Mira, cuando vamos a utilizar algún tipo de concha o piedrita que hayamos traído del mar y la vamos a utilizar en nuestra pecera, debemos hervirla. Debemos agarrar agua, poner esa agua a hervir y colocar ahí esas conchas para tratar de eliminar todos los residuos de lo que quedan de microorganismos que pueden haber del mar. ¿Cuál sopa de mariscos, doctor? Sí, más o menos. una sopita. O sea, lo que hay que hacer es hervirla y aparte de eso lavarla con abundante agua. Además de eso, dejarla por lo menos reposar para que se seque bien unas 48 horas y después de eso ya podemos colocarla en la pecera, digamos, que nosotros queremos. Bueno, es que no es así nomás. Uno a veces piensa que, ay, voy a comprar esto, voy a echarlo. O llegan, lo llevan y creen que echarle nada más un poquito de agua y ya lo resuelven, ¿verdad? En ese caso. Bueno, tenemos a Anita que nos llama desde Cartago. Anita, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Vean, tenía una preguntita para el doctor, no es del tema. Adelante, no hay Pero, problema. bueno, doctor, es que nosotros tenemos una perrita French Pool que tiene 3 años y ella el 4 de junio se casó. Entonces, solo estuvo una vez con el perrito. Ajá. Pero nos dicen que son 60 días y 60 días son mañana. Entonces yo quisiera saber si es así y cómo me tengo que preparar porque es su primer Doña Anita, pero usted ya tiene un diagnóstico de preñez. La perrita sí está preñada, ¿sí? Ah, sí. Okay. Sí, ya la vio un doctor aquí en Cartago y ya se le está dando todo el calcio que unos días antes y todo eso. Pero a la hora del parto es lo que me preocupa. Doña Anita, usted nos contó que se casó la perrita. Sí. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa boda? ¿Con traje y todo? Porque es la primera vez que yo escucho que una perrita se case. No, se casó, pero se casó así como escondida, sin darnos cuenta. Cuando la vimos, ya ella se había casado. Qué bandida. Bueno, vamos a tener que organizar. Esa fue como la boda civil. Vamos a tener que hacerle una boda ya oficial. Bueno, muchas gracias por participar, doña Anita. Bueno, doctor, ¿qué le recomendamos? Sí, la recomendación para doña Anita es la siguiente. Primero que todo, a estas alturas, doña Anita, nosotros tenemos que tener, ojalá, una radiografía y un ultrasonido para que usted esté consciente de cuál es la cantidad y el estado de esos bebés. En este punto me parece a mí que usted probablemente no tiene ninguna de las dos. Entonces, como una mujer cuando está en su estado de gestación. Ajá. Es que se me confunden los términos con... Los términos para seres humanos y para mascotas. Entonces, cuando está ella en gestación, en ese periodo, pues ella va a un control prenatal, Mati. Entonces, las perritas también, pero el control prenatal no es ir y que le digan nada más que está preñada. O sea, ¿y los bebés? ¿Cómo están? Doc, ¿cuántos hay? ¿Cómo se ve todo? ¿Qué? Lo ideal es que usted a estas alturas tuviera una radiografía y un ultrasonido. ¿Por qué, doña Anita? Porque usted necesita saber cuántos son.
O sea, ¿qué pasa si son 2 o si son 5? Usted va entonces a estar una incertidumbre de cuántos cachorros van a salir. Necesitamos idealmente saber, así que hoy mismo le aconsejo que vaya al médico veterinario. Por favor, cerciórese que sea un hospital veterinario. Si su médico veterinario regular es solo un consultorio, entonces asista a un hospital donde tengan rayos X y ultrasonido. Ahí en Cartago hay varios lugares que ya cuentan con ese tipo de servicios. Entonces, rayos X para saber la cantidad de cachorros y que usted no esté preparada, ¿verdad?, para la situación, que venga, sean 3 y usted tiene 1 y creyó que la vio muy bien, ella se levantó, tuvo un cachorro, le dio a mamar y pareció el día como si nada y tenía 3 cachorros. O sea, eso nos pasa, o sea, le pasa, digamos, a los propietarios que la perra tiene varios cachorros, no sabe cuántos son y tiene una incertidumbre y 2 días después está teniendo, o sea, todavía, y los perros ya salen muertos o los perritos, ella sufre de una infección de útero y estamos jugando con la vida de la perrita. Claro. Entonces, doña Anita, necesito que le haga una radiografía, por favor. Aparte de eso, necesito que le haga un ultrasonido. El ultrasonido le va a decir el estado de los cachorros. Le va a decir, ok, ellos están sanos, están bien, tienen anatómicamente, digamos, un buen tamaño, ellos se miden con el ultrasonido y además de eso, se les mide, se les ve cómo está el corazón, que están vivos, que cómo está su higadito, sus pulmoncitos, todo eso, digamos, uno lo ve con el ultrasonido a nivel de los cachorros. Y también se ayuda con el diagnóstico de cantidad, porque algunas veces por la cantidad de líquido puede confundirse si hay uno más o uno menos, qué sé yo. Sin embargo, estos tipos de pacientes tienden a ver, por ejemplo, digamos, en este caso, una cantidad similar y nos ayudamos entre ultrasonido y radiografía para ver la cantidad. Ella me habló, curiosamente, de un calcio. Bueno, generalmente ya, doña Anita, nosotros no estamos mandándole calcio a las perritas, ¿verdad? Estamos mandándoles a que coman un alimento especial, que coman un alimento de cachorro de buena calidad, y con eso es suficiente. Entonces, bueno, pero ya tendríamos que ahondar un poquito en el asunto, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo mandamos calcio solo en casos de que haya deficiencias. Si no, con un alimento de cachorro de lo más alta calidad que hay, es suficiente que ese paciente coma para no tener que tomar algún otro tipo de suplemento de calcio. Si el alimento que está comiendo no es muy bueno, pues probablemente, tal vez por eso el médico veterinario le mandó algún tipo de suplemento especial con calcio. Ella quería estar como preparada a ver qué, ¿verdad? Bueno, es un poquito extenso, ¿verdad?, todo lo que tendríamos que decirle, pero lo que le puedo decir es que la perrita se va a poner muy inquieta. Cuando va a parir se le va a bajar la temperatura de 1 a 2 grados, ella va a hacer nido, le va a salir leche de las tetitas y después de eso ella pues empieza a tirar un flujo, un muco transparente por la vulva y ya ella ve que empieza con contracciones. Entonces básicamente eso es lo que más o menos ella puede esperar. Si su médico veterinario también está disponible para que le haga la radiografía y el ultrasonido, pues hágale la consulta, dígale, doctor, explíqueme todo el proceso. A mí me lo piden en Medipet, o sea, la gente llega y, doctor, ¿y qué hay que estar preparados? Sí, bueno, y yo le saco, digamos, unos libros, unas fotografías y le digo, mire, esto es lo que usted va a ver, ¿verdad? Sí. Exacto, paso por paso, a qué va a estar preparado y qué tiene que tener en el hogar para eso. Pero pues ya se toma uno su tiempo para explicarle a la persona todo paso a paso el proceso de parto y posibles complicaciones o posibles situaciones en las que ellos mismos pueden ayudar. Muy bien, doctor, también tenemos a Fran, quien nos llama desde Alajuela. Fran, muchísimas gracias por participar en el programa. Sí, buenos días. Buenos días. Tengo una consulta para el doctor. Tengo un perro pastor alemán, tiene aproximadamente 12 meses y ese perro ya me está matando. Le he cambiado todo tipo de alimentos, le he dado vitaminas, lo he desparasitado, doctor. Tiene el problema que se come las heces. Es un perro importado de Alemania, pero ya no me gusta ese hábito. No sé qué debo hacer. Bueno, Fran, vamos a ver si le podemos ayudar. Ya casi le vamos a aclarar su consulta porque tenemos a Francisco que nos llama desde Santa Ana. Bienvenido, Francisco. Buenos días, Natalia, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy lindo el programa. Muchas gracias. Sí, igual veterinario. Una consultita. ¿Es posible que un perro, no sé si por naturaleza, es un maltés, de cachorro, que si por naturaleza él bote los dienticos o se le hayan caído por comer alimentos muy duros de adulto?
Bueno, muchísimas gracias, don Francisco. Muy bien. Doctor, si quiere, respondámosle a Frank, que nos comentaba sobre Empezamos el pastor con las alemán, respuestas. Ok, que perfecto. le está sacando las canas, dice. Sí, mire, don Frank, realmente este comportamiento lo vemos de forma muy extendida, digamos, en los cachorros. Vemos más o menos 7 de cada 10 cachorros que vemos sufren de este padecimiento. Realmente no es una enfermedad, es un tipo de problema de comportamiento, no es enfermedad. El paciente no tiene ninguna enfermedad ni ninguna deficiencia, porque eso es como algo universal que las personas se pasan de cultura popular entre uno y otro. Casi siempre es una situación de comportamiento y el paciente está aburrido, el paciente lo hace de forma exploradora, el paciente pues lo hace de forma curiosa. El problema sí es que se vuelva, digamos, un hábito, ¿verdad?, para el paciente. Tendemos a ver que un 85% de los pacientes se les quita esa situación o esa actitud de comerse sus propias heces, que se llama coprofagia, en el primer año de vida. O sea, él está todavía con 12 meses, el perro todavía se le puede quitar cuando sea un poco más maduro. Existen tratamientos en forma de tabletas que lo que hacen es cambiar el sabor de las heces o alterarlo para que el perro no se las quiera comer. Aparte de eso, cuando el perro defeca se puede, y uno está presente, lógico, le puede poner tabasco, le puede poner algún tipo de chile, algo bien fuerte para que el paciente cuando se lo coma se enchile, ¿verdad? Claro. Y tratar de quitarle, digamos, la mala maña, digámoslo de esa forma. En general no es ninguna patología, don Frank, y es más... Vamos a ver, es más el problema para usted que para él, o sea, es porque el problema es como, pues, que es para usted desagradable, don Fran. Yo lo entiendo, y para los propietarios, prácticamente para todos los que les pasa, lo que es desagradable. Claro. Sin embargo, al paciente físicamente no hay ningún estudio que haya demostrado que les causa ningún problema. Por supuesto, o sea, a ver, entendámonos, si el paciente tiene parásitos y en las heces hay parásitos y él se come las heces, va a seguir parasitado, ¿verdad? Porque se sigue autoinfestando él constantemente. Si el perro tiene alguna infección bacteriana y él se come las heces, y sigue con el problema, ¿verdad? O aumenta el problema. De que no está bien, totalmente no está bien. De que es muy común, sumamente común. De que hay tratamiento, se puede mandar tratamiento de pastillas, que se llama tratamiento para la coprofagia, se lo repito, tratamiento para la coprofagia, lo encuentra en clínicas u hospitales veterinarios. Y además de eso, le puede, digamos, usted echar, una vez que el paciente defecó, sustancias aversivas, o sea, sustancias que sepan muy feo o fuerte para el paciente, para que trate, digamos, de quitarle la maña. Sin embargo, no se ha visto que sea una gran patología para ellos, un gran problema. Correcto. Bien, doctor. Y también, bueno, nos consultaba don Fran sobre el maltés, que bota los dientitos y él no sabe si es, bueno, él es un cachorrito lo que tiene, y decía que no sabe si es que los está botando porque es normal en ellos o si se habrá comido por ahí algún alimento que era como más para perros adultos. Muy duro, sí. Don Francisco, mire, realmente no hay ningún problema. Los cachorros van a mudar de dientes entre los 3 y los 6 meses. Son sus dientes de leche y los va a mudar. Esa muda va a iniciar en los incisivos, ¿verdad? En la parte del frente, y ahí va a ir yendo hacia la parte de atrás, avanzando, y se van cayendo uno a uno. A veces se da cuenta, a veces no, pero realmente no es por comer nada duro que el paciente, cuando es un cachorrito entre los 3 y los 6, 7 meses, que por eso va a caérsele los dientes. Muy bien. Aparte, si fuera que me está hablando que tiene 12 meses, ya tenía sus dientes permanentes y tiene alguno que se le quebró o algo, pues ya ahí sí hay que pensar en otra posibilidad. Pero si me calza entre los 3 y los 6 meses, ese paciente perfectamente lo que está haciendo es mudando sus dientes. Muy bien, doctor. También tenemos algunas consultas que nos ingresan a través del Facebook. Por supuesto. Susana Ramírez nos escribe: muy interesante el tema, pero quiero por favor consultar de un tema diferente. Tengo un gato y el pasado lunes se cortó con un alambre de navaja el lomo. Es una herida de 5 centímetros de largo. Ella no hace otra consulta además de este comentario, pero me imagino que quiere saber cómo puede solucionar el tema de la cortadura o cómo evitar alguna infección, probablemente, doctor. Correcto. Bueno, aquí, ¿cómo se llama la muchacha? Susana. Susana, vea, gracias por tu consulta. Desafortunadamente, en el momento en que se hizo, digamos, la
La herida. cortada, la herida, había que suturarlo, tenías 4, 5, 6 horas para suturarlo. En este caso vas a tener que tratarlo como una herida por segunda intención. Recuerde que nosotros estamos manteniendo siempre nuestro servicio de emergencias, el Medipet Veterinaria, entonces la gente puede buscarnos en la página web medipetcostarrica.com, ahí puede ver nuestros números de teléfono, ¿verdad? Que es el 8391-0129, que utilizamos para emergencias. Te lo digo porque casi que una vez cada 15 días estamos suturando gatitos con cortaduras de alambres de navaja. Lo que hay que hacer es suturarlo en el momento. Ya en este caso habría que valorar si la herida es muy grande, si la herida requiere que el paciente se tenga que operar y porque es muy grandote y necesitamos reducir ese espacio, o se puede tratar por segunda intención, pero se necesita consulta, ¿verdad? Se necesita verse el paciente físicamente para poder tomar una decisión a qué es lo mejor. Si la herida es muy grande y no se trata bien, no se tiene con antibiótico ni nada, mientras se va cerrando, ese paciente puede sufrir de alguna infección de piel muy importante y alguna infección que se vaya hacia la parte, digamos, interna del paciente al tener una herida abierta. Así que, por favor, con cuidado. Bueno, Susana, la pusimos a correr, pero es por el bien de su gatito. Tenemos a Elian desde León 13 que nos llama por teléfono. Bienvenido, Elian. Buenos días, Natalia. Buenos días. Y doctor, buenos días. Un programa que es bastante interesante. Muchísimas gracias. Mire, le tengo una consulta. Hace poco tuve una Doberman Pinscher que me parió y el veterinario me recomendó o me aplicó un montón de medicamentos que para el parto, que esto y que el otro, ¿verdad? Ella tenía todas las vacunas, todo al día. Ahora tengo una Schnauzer que está también por parir y no sé si de verdad requiere tantos medicamentos, tanta cosa, un animal que está completamente saludable. Y la otra consulta es de una cachorrita de la Pinscher que tiene ya 1 año y no ha botado un colmillo aún, o sea, ya el otro colmillo le salió, pero todavía no ha botado el colmillito que tiene que haber botado. Sería eso. Bien, muchísimas gracias, don Elian. Gracias, don Elian. Bueno, también nos acompaña Aide, que nos llama desde San Pedro. Aide, bienvenida. Días para ustedes. Buenos Gracias. días. Mire, una preguntita. Viera que tenía una chihuahua, me la habían regalado hace como 4 años tal vez, chiquitita, de las más chiquititas. Ajá. Y anteayer mi hijo me llamó y me dijo que no estaba comiendo, que no quería comer. Y yo ayer en la mañana pasé a una veterinaria, consulté y me dijeron, desparasítela, porque bueno, no sé cuánto tenía. Y le compré pastillas y todo. Ya al mediodía me llaman que había muerto. Dicen que murió rapidísimo, no sé si sería, cuando me la regalaron tenía como 1 año de haber nacido. No sé si sería de viejita o qué cosa, porque... ¿Qué edad me dijo que tenía, doña Aide? Como 4 años de estar con nosotros y 1 año con los dueños. Murió cieguita. Pero sí, como rapidísimo, murió rapidísimo, sin... Yo pensé que era esa enfermedad que les da, que se van como en sangre, horrible, pero no, esa murió cieguita y ahí tranquilita, no sé si sería viejita. Por favor, muchas gracias. Gracias, doña Aide, muchas gracias por gracias. su consulta. Bueno, doctor, vamos a responderle a don Elian. Que Ok, don Elian tenía dos consultitas. Una, que si cuando la perrita está completamente saludable y la perrita está por parir o está cerca, digamos, al momento del parto, está en gestación, que se ocupa múltiples medicamentos que al menos nosotros recomendemos. Don Elian, recuerde, digamos, que cada médico, o sea, así como humano, tanto como médico veterinario, pues tiene sus diferentes criterios de acuerdo, digamos, a los conocimientos que ha adquirido en diferentes de instancias, así que yo no sé cuáles son los medicamentos que a usted le están recomendando. Yo le puedo decir lo que yo hago en este caso. Yo normalmente, digamos, lo tengo al paciente cuando está por parir con un alimento de alta calidad, bien alta calidad, si es necesario por falta de apetito le doy un poco de vitaminas y eso es todo lo que hago por una paciente preñada, o sea, no le meto ni desparasitantes, ni suplementos, ni le inyecto absolutamente nada, o sea, dejo que la perrita tenga, digamos, un parto normal y trato de no meterle muchos medicamentos. Como le digo, yo no sé el criterio, digamos, del médico veterinario que le está mandando esos medicamentos. Yo le puedo decir lo que yo generalmente, digamos, hago. De hecho, cuando ellas ya están preñadas, yo no aplico ya ninguna pipeta, ni sprays, ni nada para las pulgas, ni lo desparasito. En el momento en que la paciente está preñada, en mi opinión profesional, esa paciente no debería recibir ningún tipo de medicamento que
se pueda esperar. Ajá. O sea, una vacuna, un desparasitante, todo eso puede llegar. Uno no sabe, cada cuerpo es diferente, Nati. Claro. Entonces, en algún momento ese cuerpo puede reaccionar a algo en la vacuna, a ese desparasitante, a algún medicamento, y los que van a sufrir son un poco los bebés. Se pueden perder los bebés por haberle dado un desparasitante que yo me podía esperar a que pariera la perra. Entonces yo diría que mi opinión es no darle nada más de lo básico que necesita ese paciente para que vaya a parir. Y la perrita que tiene 1 año y que no ha botado el colmillo, eso es sumamente común, no se preocupe. Si es el caso que llega hasta el 1 año y medio y no ha botado, digamos, el colmillo, entonces cuando se le haga, que lo ideal es hacerle la primera limpieza dental profesional a cada paciente al 1 año y medio, pedirle al médico veterinario que le haga la extracción de ese diente, en ese caso. ¿Y esto aplica, doctor, para cualquier raza o específicamente para los Doberman Pinscher, que es específicamente la raza de la cachorrita? Cualquier raza. Bueno. Cualquier raza, correcto. Muy bien. Doña Aide pregunta que si esa perrita que falleció, una chihuahua, pudo haber muerto, digamos, de viejita. Sinceramente no, doña Aide. Esa perrita tenía algún tipo de enfermedad, debió, en mi opinión profesional, haberse detectado que estaba enferma tiempo atrás. ¿Sabes qué pasa, Natalia? Muchas veces, como el perro come, como el perro defeca, de ahí no se notan cambios sutiles. Yo te lo digo por la experiencia, digamos, que yo tengo en el hospital, y uno nota cuando la persona tiene sus mascotas y esas mascotas las conocen así. Ajá. O sea, es como los hijos. La gente sabe cuando el hijo, cuando su mascotita está haciendo algo diferente. Claro. Así te lo voy a decir, con solo que la persona dice, qué raro, doc, yo siempre vengo y el perrito viene y me saluda, tiene 2 días de no saludarme. Eso ya te está diciendo que ese perro tiene algo. Entonces, yo estoy casi seguro que una perrita de 4 o 5 años, que es una chihuahua joven, es una perra que una chihuahua vive por lo menos 12, 14 años. O sea, eso de viejita no pudo haber sido. O sea, esa perrita, digamos, tenía alguna enfermedad, ella debió haber empezado, digamos, a cambiar su actitud, o empezó a haber dejado de comer igual o algo tiempo atrás. Y seguramente, digamos, fue padeciendo algún tipo de enfermedad hasta que cayó, ¿verdad? Ya fallecida. Esa es una posibilidad, y la otra, que haya comido algo, o que algo le haya tenido, digamos, contacto, y que haya sufrido, digamos, de alguna muerte súbita, por algún problema cardíaco, por algo que haya ingerido, como algún tóxico o algo así. Y como le digo, no estamos viendo el caso, únicamente estamos suponiendo a través de la radio, claro, o sea, de muchas cosas, pero no fue por viejita, doña Aide. O sea, la perrita tenía algún tipo de enfermedad, o sufrió algún tipo, digamos, de enfermedad o lesión en ese momento, y yo trataría de instarla es a que tratemos de detectar un poco más rápido, digamos, cambios sutiles en los pacientes. Si el paciente no me saludó y me saludaba, si el paciente, digamos, comía X cantidad y ya come la mitad, si el paciente tomaba mucha agua y ahora toma poquita, hay un cambio ya evidente, y es mejor ir a la clínica veterinaria. Hay personas que hacen el más mínimo cambio y ya lo llevan a la clínica, y así detectamos bien las enfermedades a tiempo. Muy bien. Bueno, doctor, vamos a hacer una pequeñita pausa comercial, y al volver seguiremos abordando el tema de fondo y además atendiendo algunas otras consultas que ingresan a través de nuestro Facebook de Mañana con Monumental. Ya volvemos. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Son las 9:48 de la mañana. Seguimos conversando con el médico veterinario Marco Mora sobre un tema muy interesante, y es la hernia discal en los perritos. Pero antes de seguir abordando este tema que tenemos hoy de fondo, doctor, nos queda pendiente la consulta de Jonathan Maroto, quien nos escribe a nuestro Facebook. Él nos dice: buenos días, una preguntita, tengo una perrita que estuvo en celo hace 15 días, pero no sabemos si está preñada, y ocupamos desparasitarla porque ya le toca, pero no sabemos si le afectará el desparasitarla por estar preñada.
Correcto. Ahí está cerrado el micro. Ya, correcto. En este caso, si recordemos la recomendación médica que se acaba de hacer, en lo personal, a nivel profesional, como médico veterinario, nosotros lo que hacemos usualmente es recomendar que el paciente no sea desparasitado, no sea vacunado, ni se aplique ningún tipo, digamos, de medicamento, de antibióticos, antiinflamatorios durante el periodo de gestación. Cualquier medicamento es potencialmente, digamos, una causa de problemas en el cachorro a nivel de desarrollo, o que pueda causar, digamos, un aborto, ¿verdad? Una pérdida en el caso, digamos, de las perritas. Por eso recomendamos que no le den ningún tipo de medicamento si no es necesario. A ver, un desparasitante se puede esperar 15 días después del parto. Una vacuna puede esperarse un par de meses después del parto. O sea, todo ese tipo, digamos, de enfermedades no son de medicamentos no son tan urgentes. El problema se ha presentado cuando el paciente tiene una gran dolencia, ¿sí? O sea, se golpeó, se cortó y está preñada. Ya, definitivamente que la vida de la madre va a ir primero, y nosotros tenemos igual que aplicarle antibióticos, antiinflamatorios, hacerla sentir bien a la perrita, y un poco cruzar los dedos tratando de utilizar medicamentos que se sepan que son que afectan poco, digamos, al cachorro, a los cachorros, y cruzar un poco los dedos y pedirle a Dios que no le haga nada a los bebecitos. Eso en situaciones especiales, pero por un desparasitante, por favor, esperémonos a que la perra vaya a parir y 15 días después le aplicamos su desparasitante. Muy bien, doctor. Hay otras consultitas que tenemos también a través del Facebook, pero le vamos a pedir a José Pablo Eduarte y Kim Ramírez que nos den un momentito, ya se las vamos a aclarar, porque quisiera preguntarle, doctor, para continuar con el tema que estamos teniendo hoy de fondo, ¿cuál es el tratamiento que debe seguir un perrito que tiene hernia discal? Correcto. Y saber también, doctor, si tiene efectos secundarios que puedan causar algo trágico, ¿verdad?, en ellos. ¿Los medicamentos? Puede ser, sí, depende del tratamiento. Cuéntanos primero el tratamiento y ver si el padecimiento de hernia discal en los perritos les pueden causar algo catastrófico. Sí, bueno, mira, el padecimiento de la hernia discal se clasifica en diferentes grados. Entonces, hay aproximadamente, digamos, 4 grados. El grado 1, el paciente, digamos, apenas un paciente, digamos, que tiene dolor. Y al otro extremo, el paciente grado 4 es un tipo de paciente que no utiliza ya sus miembros posteriores. O sea, ya no utiliza las patas de atrás. El perro está paralítico, digamos, de las patitas de atrás en un grado 4. Entonces, la enfermedad puede ser sumamente, digamos, peligrosa a llegar a causar ese tipo de lesión. No es una enfermedad que cause en sí la muerte, pero puede complicarle la vida bastante a un paciente. Al no poder utilizar bien el tren posterior, que son las patitas de atrás, ese paciente no va a poder defecar bien, se va a estar orinando, va a necesitar un carrito, digamos, una sillita de ruedas para poderse movilizar, y va a ocupar de atención constante. O sea, ese paciente no va a ser un paciente, digamos, con una vida normal. Eso es un grado 4. La mayoría de los pacientes los detectamos, si son bien diagnosticados, entre el grado 1 y el grado 3. En el grado 3 normalmente el paciente ya tiene, digamos, un poco de incoordinación. O sea, ese paciente camina, Natalia, y de pronto como que las patas de atrás le falsean, como se le van si al piso. Cojo. No porque cojo es que renquea, Natalia, o sea, sino que él como que se le caen las piernitas, ¿verdad? Se desvanece de la parte de atrás. Sus patas de adelante camina perfecto, pero las de atrás de pronto como que no tuviera fuerza en las patas de atrás y no puede sostenerse, porque la lesión está afectando la parte, digamos, de medular en cuanto, digamos, a la tonicidad muscular. Entonces el paciente no tiene tono muscular o empieza a perderlo. Si el paciente tiene en las primeras 48 horas que se detectó la enfermedad una buena sensibilidad, o sea, el paciente, yo le toco las patitas y se ve que las siente, le hago una prueba de dolor a las patitas de atrás y siente, su pronóstico es muy favorable. Hay un 85% de probabilidad, esto sí con estudios, de que ese paciente vuelva a caminar en algún momento, tal vez no al 100%, pero sí hay una buena probabilidad de que ese paciente pueda volver a caminar y que tenga una vida más normal. Si pasaron 48 horas y ese paciente no tiene sensibilidad profunda, o sea, yo le estripo fuertemente, digamos, sus deditos y no siente nada, pero nada, ahí estamos con un problema muy serio y la probabilidad de que camine es muy baja.
en ese caso. Entonces, eso es lo que principalmente causa esta enfermedad de la hernia discal. El tratamiento que normalmente, digamos, se aplica es un tratamiento, con antiinflamatorios de vía intravenosa por un periodo de 72 horas, ojalá internado en el hospital. Nosotros en Medipet tenemos todo ese tipo de tratamientos. Aparte de eso, el paciente, digamos, hace reposo por un periodo de unas 3 a 4 semanas, y reposo, hablo de reposo de verdad. Hay que meterlo en una jaula, hay que solo sacarlo a orinar y defecar, y hay que manipularlo con mucho cariño y suavidad porque hay una lesión a nivel de médula espinal. 3 a 4 semanas enjaulado realmente el perrito, o sea, metido en un espacio bien limitado donde solo puede acostarse y estar ahí, dar medio vueltita. Tratamientos antiinflamatorios. A la semana, 10 días que el paciente está haciendo reposo, se puede iniciar la electroterapia, que es una terapia, digamos, con electrodos que van a pasar, digamos, electricidad a sus músculos y estimulan que el paciente, digamos, vuelva a funcionarle sus miembros posteriores. Está terapia física, estimulando las piernitas constantemente cada día, y ya en Medipet, que nosotros tenemos nuestra propia piscina, también los colocamos a hacer terapia física en piscina, terapia, digamos, de piscina, en donde ellos se meten media hora, 40 minutos a nadar para que utilicen sus patitas sin tener ninguna presión en el piso, digamos, del cuerpo. Entonces, el nado es excelente para estos pacientes. Existe también la acupuntura, podemos hacer acupuntura en este caso, y hierbas chinas también, y homeopatía. O sea, realmente se hace mucho por tratar de que los pacientes vuelvan a caminar. Este año Medipet vamos a incluir la terapia también con el láser, ¿verdad? Que un láser para este tipo, digamos, de procesos, en donde vamos a ayudarle a que las células se vayan regenerando a nivel de la médula espinal con un láser especial cuando tienen este tipo de procesos. Muy bien, doctor. Y antes de terminar, vamos a aclarar las consultitas que tiene José Pablo, Eduarte y Kim Ramírez. José Pablo nos escribe: tengo un perrito que adopté hace mes y medio, tiene 6 meses, tuvo un cuadro de diarrea con un poquito de sangre, se le trató y se le desparasitó con Total Full será un producto, me imagino. Es un producto desparasitante, correcto. Bien, y se le pusieron varios medicamentos inyectables y ya está bien. Le tocaba la nueva dosis el miércoles 1 de agosto y aún no se lo he dado. ¿Hay algún problema de que se le haya pasado la fecha? No hay ningún problema, si el paciente está bien, no hay ningún problema, nada más se le da en el momento y listo, porque todo este tipo de tratamientos, cuando son cachorritos, son tratamientos de forma profiláctica, o sea, de forma preventiva, que no se le peguen más parásitos, porque yo no me pase un día, o un día más, un día menos, 2 días más, 2 días menos, no hay ningún problema. La idea es que él esté consciente de que ese paciente requiere su desparasitación cuanto antes. Muy bien, doctor. Y también Kim Ramírez nos escribe: buen día, mi perra tiene 16 días de parida y quiero saber a cuánto tiempo, cuánto tiempo después de esto puedo bañarla a ella y a los cachorros. Ok, a los cachorros los puede bañar cuando tenga aproximadamente 1 mes y 1 semana, y a la mamá ya la puede bañar. Ah, bueno. Perfecto, entonces, bueno, ya quedamos con esas recomendaciones y esas consultitas. También tenemos algunas otras, doctor, por aquí que vamos a irles, vamos a ver si las podemos... estas ya las respondimos. Muy bien, ya les dimos trámite a estas también, doctor. Con respecto a lo que usted mencionaba de cuando un perrito tiene dificultad de recuperarse o de mostrar sensibilidad luego de haberse sometido a un tratamiento de hernia discal, y se debe recurrir a una prótesis. ¿Cuáles son las prótesis? A una sillita de ruedas. A un carrito. A un carrito, exactamente. ¿Cuáles son las mayores o las peores consecuencias que puede tener una mascotita al ver limitada su movilidad en este sentido? ¿Habría un acortamiento de la vida de ella, una depresión o...? No necesariamente va a haber un acortamiento, digamos, en la vida de este paciente. Normalmente lo que sí es que son pacientes que requieren cuidado, son pacientes con discapacidad, así de sencillo. Correcto. Así que entendamos que si un paciente tiene una discapacidad, dígase humano, dígase mascota, va a ocupar una atención diferente a una persona normal. O sea, no son también normales, pero tienen una discapacidad. O sea, un perrito
perrito con una discapacidad en la que no puede caminar, no puede levantarse para ir a defecar a algún lugar, no puede, digamos, levantarse para ir a orinar, movilizarse de un lugar a otro le va a ser más difícil. O sea, entonces, todo ese tipo, digamos, de cosas tienden en el paciente a limitar su vida, porque él pues puede ser que no vaya a vivir lo mismo, pero si el paciente está bien atendido, no hay ningún problema, va a vivir igual que cualquiera. Bien, doctor, en el minutito que nos queda, resulta que es que Susana Ramírez, la dueña del gatito que se había herido, nos envió la consulta, pero a través de varios mensajes. Vamos a ver si nos da chance de entonces, claro, como que reunir toda su consulta, porque ella nos explicaba que el gatito se hirió en el lomo con un alambre, y bueno, pues la herida era como de unos 5 centímetros. Luego dice, se quitó los puntos el mismo día que lo cosieron y no se pudo volver a coser. Anda la herida abierta y no hay manera de tenerlo encerrado. Le estoy poniendo Neowell, así se llama. Sí, está bien. Y antibiótico, pero no veo reducción del tamaño de la herida. Gracias, el problema es que se arrancó los hilos y no se pudo volver a coser. Él está con antibiótico. Bueno, sí, ya yo creo que esa es la consulta completa. Okay. Ella nos pide que por favor le ayuden. Sí, bueno, hay algunos pacientes gatitos que por su estilo de vida y todo, las heridas se ensucian muy fácilmente. Yo se lo digo, digamos, por experiencia personal. En este caso, yo le diría que pues busquemos una segunda opinión desde el punto de vista, digamos, médico, que lo lleve usted a un hospital, como le digo, veterinario, tal vez otro, si fue un hospital donde usted lo llevó, y que tome una segunda opinión, a ver si ya han pasado muchos días y la herida no reduce, mejor llevarlo a otro hospital para que se tome la decisión de si se puede volver a suturar. Algunas veces el paciente entonces se puede volver a suturar y lo único que se hace, Natalia, es cortar los bordes, ¿ok? Yo tengo una herida, ¿verdad? Yo tengo una herida y entonces esa herida ya está toda fea, toda afectada al borde, pero entonces yo vengo y corto aquí así, corto, digamos, por todo alrededor, y el tejido que me queda ahí es un tejido, digamos, el tejido alrededor, ¿verdad? Yo tenía esta herida, pero hago una más grande de la que había y pego, pero este tejido es bueno, entonces él va a pegar mucho mejor. ¿Me explico? Entonces en este caso, yo le doy el consejo de que tome una segunda opinión a nivel médico veterinario para ver si otra persona, otro hospital se lo sutura, y el problema se resuelve. Si el paciente es muy callejero y todo, va a tener que considerar que al rato, dentro de la inversión que va a tener que hacer, tenga que dejarlo internado algunos días en el hospital, y ahí listo, se resuelve el problema. Perfecto, doctor. Bueno, se nos fue el tiempo. Estamos. Pero agradecemos muchísimo a todas las personas. Gracias, Natalia. De verdad, gracias a usted. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, le deseamos un feliz fin de semana. Gracias. Y agradecemos muchísimo a todos ustedes, gracias a todos ustedes, amigos, que participaron a través de nuestro Facebook. Si alguna consulta se nos quedó por ahí, porque estaba ingresando cuando ya estábamos al cierre de la sección, vamos a guardarla aquí para la próxima semana poderla retomar con el doctor. Así que bueno, pues vamos a hacer una pausita comercial y al volver iniciaremos nuestra sección de oncología, como es costumbre los viernes. Ya volvemos. Para ingresar al mundo de las mascotas es necesaria la asesoría de un especialista, y para eso todos los viernes nos acompaña el doctor Marco Mora, que lo puede localizar 50 metros al norte de la Iglesia Perpetuo Socorro en Sabana Sur, o en el 2232-3983. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Usted está de mañana con Monumental. 10 de la mañana con 3 minutos y ya tenemos la presencia de la doctora Maricela Aguilar, oncóloga, que como siempre nos hace el honor de acompañarnos para enriquecer esta sección de oncología, que lo que pretende es mejorar la calidad de vida de todas las personas, sobre todo si estas tienen algún padecimiento, pues que es importante no solamente que ellos sepan tratar, sino todas las personas que les rodea. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y hoy tenemos un tema que, pues, como siempre, es muy interesante y diríamos muy afín a muchos costarricenses. El tema de los tumores cerebrales,
lamentablemente, pues esto es una cuestión de nunca acabar, diríamos, ¿verdad? No sabemos si la ciencia será tan maravillosa de que algún día podamos nosotros pues frenar por completo algún tipo de padecimiento de estos, pero quisiéramos comenzar con una descripción de qué es exactamente un tumor cerebral. Bueno, en términos generales, el tumor es sencillamente que las células que les dieron digamos, cualquier célula que está en cualquier parte del cuerpo está hecha para tener cierta función. Cuando tenemos un tumor es que esa célula decidió, yo le digo, hacer huelga, ya no quiere seguir siendo lo que era, quiere cambiar su vida, quiere ser otra cosa. Pero de manera rebelde. Es correcto, el problema es que es de manera rebelde, y lo que no se da cuenta es que va a llegar tarde o temprano a producir tal problema a las otras células que están a la par y al resto del cuerpo, que llega a ser incompatible con la vida y con la vida de ella también, ¿verdad? Ese es el problema que tienen los tumores. En términos generales, una de las cosas que, digamos, de las características que tienen los tumores cerebrales es que generalmente no son tumores metastatizantes, o sea, que van a otros órganos a hacer daño. De hecho, se habla que la mayoría de tumores son tumores benignos porque nosotros hablamos de malignidad cuando ese tumor tiene la posibilidad de ir a otras zonas a conquistarlas, ¿verdad? Para seguir hablando así como de estos términos. Claro. Pero el problema que tiene el tumor cerebral es que por la zona donde está, eso crece. Entonces, si empieza a crecer y empieza a tener problemas, y entonces llega a ser al momento incompatible con la vida también, sin necesidad de metastatizar. Entonces, mucha gente piensa que es que de todas maneras, por las células que le dan origen, generalmente esto lo que hace es crecimiento a nivel local y no crecimiento a nivel sistémico. Se llama sistémico cuando va a otro órgano que no es el que le da origen al tumor. Bien, ahora usted decía, doctora, que esto cuando invade o va tras la conquista de otras zonas del cuerpo, es cuando son benignos, o no, malignos. Ah, malignos. Y en el caso de los benignos, entonces, doctora, porque suena contradictorio, a uno le dicen tumor y uno dice, ay, Dios mío, ¿verdad? Hay pánico. Hay dos tipos. Nosotros tenemos los tumores benignos y los malignos. Los malignos son los que se pueden ir para otro lado, a conquistar otras zonas. Y los benignos son aquellos tumores que también están haciendo, digamos, huelga, ¿verdad? Porque no quieren seguir siendo lo que eran, pero no tienen el potencial de ir a conquistar otros órganos. Entonces, con solo que se quiten, la mayoría del tiempo ya usted se curó, no necesita ni siquiera quimioterapia ni nada, porque no hay necesidad de darle tratamiento, porque no hay células que se van a ir a otro lado. Perfecto. Nosotros damos la quimio y la radiación por el hecho de que como en el cáncer, esas células sí tienen el potencial de haberse ido. Entonces, como hay la posibilidad de haberse ido a otras zonas, es donde uno le da la terapia de quimioterapia, que es sistémica, o sea, pasa por todo el cuerpo, por aquello de que alguna celulilla se hubiera escapado del órgano que lo produjo. ¿Y cuáles son los síntomas que nosotros podemos ir evaluando en nosotros mismos, en personas cercanas, para ir teniendo la sospecha de que hay un tumor maligno o benigno? Sí, en términos generales, en lo que hablamos en cerebrales, la mayoría del tiempo es dolor de cabeza o cefalea, como le decimos los médicos, pero es dolor de cabeza intermitente, o sea, lo tenemos, volvemos a tener, se nos quita, vuelve. En muchas ocasiones es tipo migraña, entonces uno no puede hacer la diferenciación entre si esta paciente lo que tiene son migrañas, que es un problema vascular, que no tiene nada que ver con un tumor, o lo que tiene es un tumor cerebral. Entonces, en términos generales, digamos, en niños, cuando se están quejando mucho de cefaleas o se están quejando de problemas, vamos a ver, el tumor cerebral, dependiendo de la zona, va a dar diferentes síntomas. Entonces, hay una zona que es del equilibrio, entonces vamos a empezar a ver que el niño se nos cae, que caminaba bien y de repente ya vemos que raro, o se nos está cayendo mucho, o es que tiene algo en los pies, o es que ¿verdad? Tenemos problemas de equilibrio. Hay otra zona que entonces se empiezan a tener problemas de visión, entonces no ven,
De repente usted queda con la mitad de la visita bien y la otra mitad no. O podemos tener tumores en planes craneales que se llama, o sea que empezamos a tener problemas directamente de que no movemos la cara. Por ejemplo, se nos paralizó la cara, la mitad de la cara, o se nos paralizó el cuerpo, la mitad del cuerpo. O si tenemos en las zonas frontales, por ejemplo, vamos a tener cambios de conducta, pero de conducta. Entonces, la mayoría termina en el psiquiátrico porque la conducta es completamente inaceptable y resulta que tenían un tumor cerebral. Ahora, actualmente la ventaja que tenemos es que podemos hacer un TAC o una resonancia y tener posibilidades de hacer diagnósticos muy bien hechos sin necesidad de, evitando el mal diagnóstico de creer que es un paciente, por ejemplo, problema o que tiene una enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Claro. Antes no teníamos eso, hace 20 años no existía este tipo de exámenes, entonces usted no, hasta que ya veía que el paciente estaba demasiado mal desde el punto de vista neurológico, entonces ya usted decía, no, debe ser un tumor cerebral, pero no era que usted había hecho el diagnóstico con imágenes, porque no había forma de hacer el diagnóstico con imágenes, o sea, una radiografía del cráneo no nos puede mostrar un tumor cerebral. Por eso hay que también saber que cuando estamos con mucho dolor de cabeza y eso, hay mucha gente que dice, doctora, ¿y por qué no me manda un TAC? Una radiografía de la cabeza? Y uno me dice, es que no le va a salir nada, o sea, a menos de que sea, digamos, hay algunos tumores que sí dan alteraciones a nivel óseo, y entonces, pero son metastásicos, y entonces uno ve las lesiones óseas en la cabeza y entonces puede decir que eso puede ser un mieloma múltiple, por ejemplo, pero no es que podemos ver dentro del cráneo con eso. La única forma de ver dentro del cráneo sería con un TAC o una resonancia magnética. Doctora, me llama la atención que usted dice que, bueno, algunas manifestaciones pueden ser dolores muy fuertes de cabeza, ¿verdad? Similares a los de la migraña. Probablemente una persona que no padece migraña pues va a notar o va a tener esa alerta encendida con mayor facilidad. Pero ¿qué pasa con las personas que ya de por sí padecen migraña? ¿Cómo hacen para distinguir cuando es un dolor diferente o algo? Porque digo, si padecen de migraña regularmente, probablemente siguen tomando pastillas y tomando pastillas. ¿Y si les agarra tarde para ir a examinarse? Totalmente de acuerdo. Ahora, generalmente no se quitan con pastillas los dolores debidos a tumores cerebrales. Generalmente, porque todo puede pasar. Ahora, lo primero es ver si nosotros venimos también de una familia migrañosa, si ya es conocido, pero aún así, si nunca hemos tenido dolores de cabeza, lo ideal sería visitar al neurólogo o el neurocirujano y que nos vea y que nos diga que todo está bien, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que uno no ve. Por ejemplo, estamos tragando mal, eso no se ve, ni uno lo siente. No. Y hay lesiones a nivel cerebral que uno sencillamente empieza a tener problemas para tragar y uno cree que es que tiene basurita acá y que se le pega el agua y de todo se le ocurre a uno, menos que tiene un tumor cerebral, ¿verdad? Eso es lo que menos se imagina. Ahora, lo más sencillo es hacerte un TAC y ya con eso usted tiene dolores de cabeza muy frecuentes, o sea, no es que yo voy a tener un dolor de cabeza que lo tuve muy fuerte y fue que me asolié y total tenía esta insolación me fui a la romería, ¿verdad? Y terminé insolada y toda deshidratada, y no es que entonces ya ahora porque me dio dolor de cabeza voy a salir corriendo, es que yo tenga dolores de cabeza constantemente, ¿verdad? Ahora, sí existe un periodo en las mujeres, sobre todo en las mujeres, cuando entran a la adolescencia y empiezan con sus periodos menstruales, el cambio hormonal les produce mucha cefalea, o sea, muchos dolores de cabeza. Entonces es muy normal ver en mujeres jóvenes que están constantemente quejándose, o hay algunas mujeres que antes del periodo siempre les da dolor de cabeza, es más, saben que les va a venir la menstruación por el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces también no podemos ser tan histriónicos, ¿verdad? De decir, tengo dolor de cabeza, entonces ya ahora sí tengo seguramente un tumor cerebral, pero sí es
fijarnos si es que siempre nos aparece en el mismo momento o es que no tenemos momento. O sea, si es cíclico, generalmente se trata por es algo menos probable de que sea tumoral, pero si es sencillamente cuando sea. O sea, porque a veces las migrañosas les da un colerón y ya, detonante para el dolor de cabeza. O tienen algo muy estresante y también, ¿verdad? Entonces, si vemos que son esos dolores de cabeza, porque yo como migrañosa también puedo tenerlo, ¿verdad? No es que entonces digan, es que esta como siempre ha tenido migraña, ahora está peor. No, si yo empeoro, siempre hay que mandar un TAC, y de hecho los neurólogos siempre mandan un TAC cuando las personas migrañosas se empeoran en su migraña, para estar seguros, porque siempre existe esa posibilidad. Tampoco es que va a ser altísima, uno de los tumores de más alta incidencia en el país, pero el problema que tienen es que son tumores que son muy silentes y cuando dan diagnóstico es porque son muy grandes y entonces tienen menos posibilidades de hacerse tratamiento, ¿verdad? Y si se puede hacer tratamiento, pues en muchas ocasiones el tratamiento también deja muchas secuelas, ¿verdad? El problema que tenemos es que el cerebro es importantísimo y es como el corazón, pero el corazón por lo menos lo podemos cambiar, pero el cerebro no hay forma. O sea, no hay nada que hacer con el cerebro. Nosotros podemos cambiar pulmones, cambiar cerebro. En este momento podemos cambiar todo menos el cerebro. Bueno, a cuidar entonces eso, por lo menos para tener una actitud preventiva, doctora, y precisamente queremos invitar a toda la gente que nos está escuchando a que si tienen alguna consulta, nos la haga llegar a través del 905-222-0000. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Estamos conversando hoy con la doctora Marisela Aguilar y hablando un poco sobre los tumores cerebrales. Doctora, usted mencionaba que una de las manifestaciones previas quizás a un padecimiento de este tipo podría ser la parálisis facial, ¿verdad? Incluso corporal. ¿Es esto lo mismo que un derrame, lo que popularmente decimos, tiene un derrame? No es igual, pero clínicamente es igual, o sea, porque lo vemos igual. Porque el derrame es vascular, o sea, es una zona del cerebro que se infartó. En este caso es igual, es una zona del cerebro que se infartó, pero se infartó porque hay una masa que está ocupando la zona donde estaba digamos, la función. Entonces, por eso es que se ve igual, o sea, por eso no podemos saber, si no es por un TAC, nosotros no sabemos si eso fue porque tuvo un problema vascular o porque tiene un tumor que le está ocupando la zona de funcionamiento. Muy bien. Específica. Bien, doctora, ¿y cuándo podemos nosotros pensar o saber que los tumores cerebrales son cáncer? Es que eso es a lo que yo iba, casi ninguno es cáncer. ¿Cómo lo sabemos? Lo que pasa es que el problema de los tumores cerebrales es que no importa. O sea, suena muy raro, pero no importa. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es dónde están ese tumor, qué es, cuáles son las funciones cerebrales, motoras, ya sea físicas o cualquiera de sensitivas o cualquiera porque el cerebro es todo, ¿verdad? Son las que están afectando. ¿Por qué? Porque si a mí me afecta la zona, por ejemplo, de la respiración, el tumor directamente en la parte respiratoria, o sea, ya ahí no tengo nada que hacer, aunque tengo el resto de las funciones completas. Si yo ya tengo el problema respiratorio, entonces no voy a poder o sea, mi cerebro no le va a decir a mis pulmones que respire. Claro. Entonces, por eso desde el punto de vista de malignidad, a nosotros no nos interesa tanto si es maligno o no es maligno, sino lo que nos interesa en qué zona está ese tumor, y si es maligno sí nos interesa porque es de crecimiento muy rápido. Ahí sí, y sabemos que no es que va a metastatizar, sino es que va a salir, o sea, va a empezar a crecer. A crecer dentro del mismo cerebro, y a veces hay tumores de este tipo que en cuestión de ni siquiera meses, sino semanas, se lleva un paciente. Desde el diagnóstico hasta el momento de que se le hace, no llega ni a la biopsia, ¿verdad? Entonces, sí es importante saber qué tipo de tumor, y generalmente uno lo hace primero con imágenes, y entonces la imagen nos va a decir a nosotros si es un tumor que probablemente es un tumor más agresivo o menos agresivo, y
que hay que hacer una biopsia. Y la biopsia es la que nos va a decir si realmente es un cáncer o no, o es un tumor benigno, ¿verdad? Bien. Doctora, tenemos en este momento en línea telefónica a Ronnie de Guadalupe. Se le cortó la llamadita a Ronnie. Bueno, tenemos a Elisa desde Zapote. Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Natalia, muchas gracias. Un saludo a usted y a la doctora. Muchas gracias, bienvenida. Doctora, yo tengo 63 años. Cuando tenía 30 años me dio un derrame, que solamente medio cuerpo me funciona, pero yo voy a la universidad, trabajo con discapacitados, hago un montón de cosas, porque después de algunos años en que todo lo perdí, el marido, todo lo perdí, pero gané algo muy importante, es un poquito de confianza en mí misma, en Dios, en que yo sigo viva y estoy bien aunque arrastre mi pierna por todo lado. Yo le digo una cosa, mire, a mí a veces me duele, yo estoy controlada con el doctor Carlos Salazar en el Calderón Guardia, pero hace como 15 días yo estaba frente a la computadora y como que me cayeron 2 rayos en el puro centro de la cabeza arriba, en la mollera que llaman. Pero fue una cuestión así como de segundos. En un segundo es como apretar un botón 2 veces en un segundo. Y me dio tal susto que se me aflojaron las piernas, me dio diarrea, bueno, de todo lo que no me ha dado en tanto tiempo. Entonces yo quería preguntarle a usted si no me duele la cabeza, solamente me duele a veces como por segundos en algunas partes diferentes de la cabeza, pero yo me asusté mucho y yo quisiera preguntarle a usted qué puede ser eso, qué indicativo puede ser eso. Yo tengo cita con el doctor dentro de unos 4 meses, pero quería saber. Muchas gracias, y son muy lindas las dos. Muchísimas gracias, doña Elisa. Ahorita le vamos a responder porque también tenemos a Gina, quien nos llama desde Cartago. Gina, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Mi consulta es lo siguiente, no tiene que ver con cáncer en el cerebro, pero sí a mi mamá le quitaron una cabeza de vena, supuestamente era eso, o un lunarcito de lado atrás, para abajito del hombro, ¿verdad? En la espalda. En la biopsia salió que era un tumor maligno, que era cáncer de piel. Y que los restos aún todavía tenían, ¿verdad? En la biopsia salió que el tumor salió incompleto, todavía le faltó un poquitito. Entonces, la vio una dermatóloga y le dijo que no, que ella ya como la había sanado, entonces por fuera ya ella no le iba a hacer nada, que así estaba bien y que parecía que estaba bien, que eso si ya no salía más, entonces era que no necesitaba sacar el resto de cosas, que seguro ya se le habían, ¿verdad? Se le habían quitado. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan posible es eso? Y también a mi mamá le salieron unos en la cara, ¿verdad? Unas lesiones. Supuestamente es cáncer de piel también, pero la doctora le dice, no, tranquila señora, el que usted tiene es el más bueno, la verdad no sé cómo se llama. Vasocelular. Y le dijeron que sí, que es el menos malo, y que yo lo que quiero saber es qué tanto avanza eso, o si puede cambiar, qué sé yo, lo que tiene en la espalda al que tiene en la cara puede ser un cáncer diferente. Bien, muchísimas gracias. Tenemos también a Sofía, que nos llama desde Heredia. Sofía, bienvenida. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su consulta? Yo tengo una niña de 10 años y 8 meses. Ajá. Precisamente estaba padeciendo muchos dolores de cabeza. La semana pasada la llevé a consulta y solo un montón de pastillas de paracetamol le mandaron. Y sí, yo quería algo así, que le mandaran un estado o algo, porque es muy seguido y no tiene así como que la luz no le estorba, como verdad, para hacer migraña. Y solo el ruido, y tal vez el chocolate sí le produce dolor de cabeza. Bien, muchísimas gracias, doña Sofía. Bueno, doctora, tenemos pocos minutos y muchas consultas. Vamos a tratar de que nos dé chance de evacuarlas todas. Primero, doña Elisa de Zapote, que nos contaba de su derrame y, bueno, pues la consulta de ella básicamente era qué puede hacer, qué será lo que le está pasando actualmente.
Bueno, lo primero es hablar con el doctor, es excelente el doctor, así que tiene que explicarle ella bien qué es los síntomas que está teniendo. No creo que se trate, como ella ya tuvo un derrame primero, probablemente ella tiene una deficiencia ahí vascular directamente, entonces sí es bueno que se lo diga porque hay medicamentos actualmente que le pueden ayudar a que se circule mejor la sangre en el cerebro. Entonces eso sería muy importante hablar con él. De todas maneras, es normal, ¿verdad?, que uno tenga ese tipo de sensaciones y problemas después de un derrame, pero lo importante es que como ella está en control, digamos, uno sabe que y sabe que es con un neurólogo, ¿verdad? Entonces uno está más tranquilo porque ella puede estar, digamos, está con el profesional indicado. Exactamente, no está mal, está bien, y nada más que no se le olvide decirle al doctor lo que tiene para ver si es que necesita algo más. Lamentablemente es que uno no le puede decir que puede utilizar, porque sí puede saber, o sea, uno sí le puede decir que puede utilizar, pero jamás pasar por encima del colega que es el que la está manejando, porque la conoce. Correcto, ¿verdad? De todas maneras, doctora, la recomendación que siempre hacemos en De Mañana con Monumental, aquí les brindamos una guía, un panorama general, pero por supuesto que la recomendación es que visiten a sus médicos. También tenemos la consulta de doña Gina de Cartago, nos contaba de los lunares que le quitaron a su mamá. Bueno, esto es muy importante, saber qué tipo de tumor de piel es, porque va a depender, hay muchos tipos de tumores. Hay uno que sí es muy malito, que se llama el melanoma, y está el carcinoma epidermoide, que también podría estar ser un poquito más complicado de tratar. Y luego están los vasos celulares, que son tumores de verdad muy benignos. Dentro de lo malo, porque son tumores malignos, son, digamos, muy benignos. O sea, suena muy raro, pero es así, ¿verdad? Es contradictorio, pero es real. Ahora, ¿qué hacemos en estos casos? Va a depender de la edad de la señora. Si es una señora de una edad mayor o que desde el punto de vista clínico aparenta más de lo que tiene, uno trata de ser un poquito más conservador. Si no, lo ideal sí es quitarle o quemarle las lesiones que tiene, ¿verdad? Entonces, si no está conforme, debería pedir una segunda opinión, y podría ser también con otro dermatólogo o puede ser con un oncólogo. Cualquiera de los dos le puede ayudar en ese sentido. Muy bien. También Sofía desde Heredia nos contaba esta última consulta de su niña de 10 años y 8 meses, tiene mucho dolor de cabeza. Y pues ella quiere saber qué pasa. Estas son las que yo estaba hablando, de que podría ser, exactamente, perfectamente podría tratarse de que ya casi va a desarrollar, ¿verdad? Pero de todas maneras, en ese caso lo que uno hace es empezar a tratarla con medicamentos para el dolor de cabeza, que fue lo que le hicieron, ¿verdad?, para ver si mejora. Si no mejora, sí, lo ideal sería hacerle un TAC, pero si no, entonces uno podría estar bastante tranquilo y esperar a ver si ya le va a venir el ciclo menstrual, y probablemente eso es el dolor de cabeza, más por la edad que tiene, ¿verdad? Es muy... Y doctora, ¿cuánto tiempo es prudente que ellos esperen? Porque no sé si transcurre un año y no ha desarrollado. No, más de 3 meses, y a los 3 meses ella ve que a pesar del, digamos, le dan acetaminofén o le dan para la migraña, digamos, migradorexina o alguna de estas cosas, ¿verdad?, que tienen cafeína también y que ayuda. Si ella ve que no hay respuesta, después de 3 meses tiene que buscar ayuda y ojalá que le hagan un TAC. El TAC en estos casos tiene que hacerse con y sin medio de contraste, porque uno lo puede ir a pedir, pero si uno pide un TAC sin medio de contraste, no va a salir si uno tiene una pelotita o no tiene una pelotita. Muy bien, doctora. Tenemos otra consultita. Dice, en el caso de una persona que ha sufrido en 2 ocasiones parálisis facial, ¿se debe preocupar o hacer algún estudio para descartar un tumor cerebral? Bueno, esto tiene que ver con lo que ya conversamos, pero recordémosle. Normalmente no, porque nosotros no podemos, si tenemos un tumor no vamos a recuperar lo perdido, ¿ok? Entonces lo que se perdió. Entonces, si vamos a tener a repetición, probablemente se trate de algo más vascular y más de otro tipo que no tiene que ver directamente con una tumoración, porque la tumoración se va a comer lo que está a la par. Entonces nosotros generalmente no recuperamos las funciones. Bueno, en algunos casos todo es posible, pero normalmente no recuperamos funciones que ya perdimos. Bien, Lady Núñez Sánchez nos consulta que si la caída del cabello tiene algo que ver con el dolor de cabeza. Dice que le sucede con frecuencia y también ella estudia y trabaja muchísimo, así que nos pregunta si tendrá algo que ver. Bueno, muchas veces la caída del cabello es más que todo tensional, ¿verdad? Y es el estrés que manejamos, ¿verdad?
En algunos casos las mujeres nos cuesta más perder el cabello que los hombres, pero también si tenemos menos estrógenos y más andrógenos, tendemos a perder el cabello. De hecho, cuando llegamos a la menopausia, empezamos a perder cabello también. Entonces, lo primero que hay que ver es ver si existe alguna relación entre la pérdida del cabello y los dolores de cabeza, pero normalmente, digamos, la pérdida de cabello no es algo que nos tengamos que preocupar de que tenga un tumor. Perfecto, doctora. Bueno, se me quedaron a mí muchas consultas por hacerle, pero hicimos lo principal, que es atender las consultas que nuestros televidentes y radioescuchas tienen, así que le agradecemos muchísimo su presencia. Bueno, muchas gracias. Bien, era la doctora Maricel Aguilar, oncóloga que todos los viernes nos acompaña para enriquecer nuestra sección precisamente de eso, de oncología. Y ahora vamos a dar el pase entonces de inmediato a nuestra revista Frecuencia Tecnológica para que estemos muy empapados de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Soy Natalia Monge, les deseo un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y si Dios lo permite nos encontramos el próximo lunes a las 9 en punto de la mañana en De Mañana con Monumental. No me toque el dial porque usted está De Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que Dios me lo bendiga mucho, y a usted, señora, que nos está viendo y escuchando. Fíjense que yo soy la doctora Patricia Fraguela. Para aquellas personas que no me conozcan, soy médico y me encanta todo lo que es medicina natural. Sobre todo la vida me fue llevando a aprender con grandes maestros maneras de curar naturales y que de verdad, cuando uno es constante, puede llegar a su meta. Una de las terapias que más me encanta es la homeopatía. También me gusta ser iridóloga porque me ayuda mucho ver el iris del ojo a las personas, a mis pacientes, y viendo el iris pues yo me ayudo a conocer mejor al paciente. Pero de esta manera les voy a contar que hoy vamos a estar hablando de remedios para ustedes, las señoras o las muchachas que tienen síntomas antes de que les venga la menstruación, antes de la regla. Qué molesto es realmente a veces esto. Y es que no es solo pesadez allá abajo en el área del abdomen, sino que pueden ser muchos síntomas que vamos a estar nombrando. Y para que ustedes, los que no conozcan la homeopatía, sepan, la homeopatía fue estudiada por un doctor hace más de 200 años, el doctor Samuel Frederick Hahnemann, un alemán muy sabio que estudió muchísimo, que sabía muchos idiomas, y en tanto que él leyó, se fue dando cuenta de principios que fue ordenando debido a lo que la vida lo fue llevando a él. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en aquellas épocas, el doctor Hahnemann, cuando ya terminó su medicina, no se usaba como estar muy cerquita del paciente. Y él se fue a un lugar que era un hospital que se llamaba Hospital de la Misericordia en Viena, y ahí aprende mucho de los síntomas mentales del alma del paciente. Entonces, algo que ustedes van a notar en el remedio de homeopatía son síntomas mentales y también síntomas físicos, incluso síntomas espirituales. Entonces yo lo invito para que se quede con nosotros porque hoy vamos a estar charlando de esto. Recuerden que el síndrome premenstrual se refiere a un amplio rango de síntomas, tanto emocionales como físicos. Típicamente más o menos aparecen de unos 5 a unos 11 días antes de la regla, y los síntomas varían. Por ejemplo, muchas mujeres nos podrían llegar y contar: doctora, a mí lo que me pasa antes de la regla es que yo me hincho, a mí se me acumulan líquidos en las piernas, incluso yo noto que en las caderas, como más celulitis, yo quisiera que usted me ayude. Entonces ya inmediatamente el médico homeópata empieza a notar, qué sé yo, por ejemplo en ese caso, apis melífica a la potencia 30. Entonces ya vamos haciendo un remedio, una receta para usted específicamente, porque puede ser que usted tiene una prima con síntomas antes de la regla, pero que no necesariamente son hinchazón en los pies.
Entonces, o retención incluso en la cara. Ustedes han visto gente que se le retiene líquido en la cara y tal vez la otra persona se le retiene en los pies y a usted en la cara. Entonces, depende de dónde sea. La homeopatía tiene la gran ventaja, la gran bendición, que es muy específica, ¿verdad? Vamos a ver otro síntoma. ¿Qué tal cuando hay calambres? Terrible, qué dolores, qué cosa más espantosa estar uno en la noche durmiendo tranquilo, placentero, y en eso un dolor terrible en la pierna, pero que usted se quiere morir, que no sabe qué hacer, que hay alguien, venga, páseme la mano. Es horrible, ¿verdad? Entonces, para prevenir eso también tenemos la homeopatía, como decir el cuprum metálico, por ejemplo el plumbum, el plomo, a dosis baja. Quiero hacer un paréntesis para recordarle que la dosis de homeopatía es infinitesimal. O sea, la diluye tanto, que usted no puede tener una idea, pero no nos vamos a meter en farmacia aquí porque si no es complicarnos la existencia. Pero sí les puedo decir que no tiene ninguna reacción adversa y que actúa más en la física del cuerpo que en la química. Así que tengan ustedes tranquilidad que no les va a dar ninguna reacción adversa. A veces me preguntan, doctora, pero es que a veces nos ha dado una reacción. Bueno, sí es cierto, puede haber casos que haya una pequeña reacción de homeopatía en nuestro organismo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando a mí se me desequilibra a veces la garganta o se me desequilibra a veces el oído y vengo y tomo ferrum fosfórico para mi garganta, para mi oído, perdón, y entonces siento ahí nomás, segundos después, como una punzadita en el oído. Eso es típico. Cuando te dan en el blanco y se te está curando algo que está en desequilibrio, puede haber una pequeña reacción, pero luego se te va quitando y ya te curas. Entonces esa es la bendición. Bueno, otro síntoma que tenemos además de calambres, que luego también en un programa aparte vamos a hablar específicamente de la persona que tiene calambres abdominales. Así que no se pierdan estos programazos acá en la revista de Mañana con Monumental, que son una maravilla. Vamos a ver que también hay gente que nos dice, doctora, yo lo que tengo son mamas dolorosas, me duelen las mamas, se me inflaman mucho, no las aguanto ni tocar. Bueno, para eso tenemos homeopatía también, así que usted no se preocupe que hay para todos los síntomas. También usamos en homeopatía para la gente que tiene problemas en su carácter, por ejemplo, que se ponen irritables, que se ponen bravillas, y eso... Le digo, usted si es varón, no vaya a irse para ninguna parte, porque esto usted también lo va a bendecir, porque tal vez es su esposa, tal vez es una hija, y usted dice, ay no, qué carácter, es que desde la mañana amanece esta persona insoportable. Bueno, pues usted la puede ayudar, por ejemplo, este tipo de personas con Lycopodium, si se sienten un poco tristes además, con Ignatia, a veces tendríamos que recurrir a la platina. Déjenme decirle que el remedio platina a la potencia 30 es una persona fría, muy atractiva, muy linda la mujer, orgullosa, es excepcional en todo lo que ella hace en su trabajo, una maravilla, una persona muy emprendedora, muy físicamente hablando. Varía la parte sexual, a veces puede ser que tengan un deseo sexual muy exagerado o que más bien tengan una frigidez, y también tienen dolor con la menstruación. Entonces, para este tipo de personas con síndrome premenstrual o síntomas premenstruales, pues les va muy bien la platina a la 30 una vez al día. ¿Qué tal si a veces usted me dice, porque eso es lo bonito de la homeopatía, sentarse uno como médico y escuchar? Y le dicen a uno, doctora, a mí lo que me da nada más son antojos. Me vienen unos antojos de comidas, qué cosa más curiosa. Y les digo, bueno, pero ¿antojos de qué? De algo dulce. Y entonces ya uno va pensando en cierto remedio, va uno como con la malicia, ¿no? Y dice uno, ¿y usted de casualidad cuando está nervioso no se pone un poquito como que va al baño rápido, como que va para allá porque le dio un poquito de diarrea, se le aflojó, entre comillas, el intestino? Y entonces te dicen, sí, doctora, también eso me da. Ah, bueno, perfecto, entonces usted es de argentum nítrico a la 30. Vamos a tomarla todos los días y va a ver cómo usted va a mejorar en esos síntomas. Entonces vean qué bonito y qué específica es la homeopatía. Para los antojos también tenemos el antimonio crudo, sobre todo si usted tiene lengua blanca.
Si usted tiene la lengüita blanca, como con una capa espesa, como que una indigestión, antimonio crudo. Ok, también nos puede dar fatiga. Hay remedios específicos, por ejemplo el cali fosfórico a la 30. A mí me gusta leer bastante, gracias a Dios, y en uno de estos artículos que me mandan de los Estados Unidos, me he contado un día de estos un articulito muy interesante, por cierto, del doctor Joseph Mercola, de que el cansancio está demostrado que tiene que ver mucho con nuestra salud del hígado. Si el hígado está ya lleno, los conductos de grasita, con bilirrubina, y se hacen unas pelotitas ahí que luego se van a pasar a la vesícula, y viene lo que llamamos el hígado graso famoso, pues vamos a estar más cansados. Y también acuérdense que las hormonas tienen que ver con hígado. Entonces, como también hay un problemilla hormonal en la persona con este síndrome, pues sería bueno también ver cómo anda ese hígado. También habría que ver cómo anda la tiroides en este tipo de mujeres. A veces cuando hay hipotiroidismo, recuerden, cuando es hipo es bajo. Cuando decimos hiper es para arriba. Es muy alta la actividad de la glándula, pero en este caso sería hipo, sería baja. Y otra glándula indispensable, que tiene que estar súper fuerte, súper saludable, es la glándula suprarrenal. Muy poco oímos de la glándula suprarrenal. Quizá usted escuche a algún endocrinólogo de vez en cuando hablar de algún síndrome de la glándula, pero la glándula suprarrenal, la salud de esa glándula es importante. Y para tener buenas glándulas suprarrenales tenemos que acostumbrarnos a no usar esteroides, porque los esteroides, que a veces se nos dan hasta para una pequeña gripe, nos pueden inhibir esa maravillosa glándula. Así que la homeopatía también le puede devolver su problema de quitarle el problema de cansancio por mejorarle la salud de su glándula suprarrenal. Bien, ¿qué más les cuento? Bueno, los estados de ánimo pueden tener altibajos, puede haber gente que se le olvidan las cosas antes de la regla, más que nunca, y no necesariamente un día antes, puede ser, como les digo, apenas han ovulado. Entonces, ahí está el complejo de la memoria, que tiene farmacias serias, homeopáticas hoy en día en Costa Rica, y que se compra y se chupa una pastillita 3 veces al día. Con mucho gusto, al final del programita yo les voy a dar mi teléfono y ustedes anotan para que yo les diga dónde pueden comprar esta maravillosa homeopatía. También podemos tener gente irritable, gente hostil, gente con ira. Y recuerden que también hay factores sociales, factores culturales, biológicos, psicológicos. ¿Y por qué estamos trayéndole a usted este tema hoy acá en De Mañana con Monumental? Porque el 75% de las mujeres fértiles pueden tener este problema de síntomas antes de la menstruación. Pero miren, les voy a regalar un minutito para que vayan a hacer cositas que tienen que hacer ustedes y ya pronto volvemos con ustedes, que vamos a unos anuncios y ya estamos con ustedes. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le habla la doctora Patricia Fraguela y fascinada de tenerlos aquí con nosotros. Queremos ayudarle en todo lo que podamos para que usted cada día esté más libre de síntomas y más saludable. Hoy acá en esta sección estamos hablando de homeopatía para ayudar a las mujeres que quizá tienen síntomas antes de su menstruación. Y no es solamente el malestar de ellas, sino que la persona que está a la par también se siente triste, incómoda, porque ve mal a la persona. Y si algo nos pone tristes es ver a las personas que amamos pues en desequilibrio. Entonces, si usted es un varón, también le puede ayudar a una mujer, no importa que este tema no sea específico para usted. Así que de una u otra manera siempre tenemos hijas, nietas que pueden tener necesidad. Déjeme decirle que este síndrome, si usted lo padece, empeora con el exagerado uso del alcohol. Recuerden, este síndrome tiene que ver un poquito con hígado. Entonces, entre más lastimemos el hígado, más vamos a padecer de este tipo de cosas. También, cuando hay
trastornos en el azúcar de nuestra sangre. Porque cuando ya hay problemitas de insulina, casi siempre hay antojos de comida, de dulce. Entonces ahí también nos podemos ayudar con la homeopatía. También recordarles que para cierta gente que padece de este síndrome y se ponen con altibajos en su manera de ser, en su carácter, pues ahí está también para ustedes el ejercicio. No todos son remedios en la vida. El ejercicio mínimo, una media horita diaria, sería lo ideal para nosotros. Y también recordarles que la homeopatía puede ser eficaz para los más comunes y así no recurrir tanto a fármacos tan fuertes antiinflamatorios. Existen formas de aliviar las molestias con cambios en la dieta también. Hay que tratar de comer pues menos azúcar, menos harinas refinadas, menos sal de la que no nos conviene, y verán que con la homeopatía más estas medidas pues usted va a estar sintiéndose mejor en el próximo periodo menstrual. Cuando damos un remedio que sale de una serpiente y que está súper estudiado ya en la homeopatía, está probado, es que miren, la homeopatía no es solamente estudiada, es probada, ¿verdad? Científicamente. No es cualquier remedio de la naturaleza que yo puedo agarrar, diluirlo y dárselo, no, tiene que estar estudiado y probado, ¿verdad? Que sirve para esto. Bueno, la Lachesis trigonocéfalo es una serpiente que cuando se diluye su veneno y se hace a forma homeopática, sirve mucho para mujeres que tienen este síndrome, estos síntomas premenstruales y que empeoran antes de la regla, por ejemplo, las mujeres celosas. ¿Cuánta gente no llega hasta un divorcio, hasta una separación drástica, terrible, donde sufre muchísimo la persona y también sus hijos? Y es porque es celosa. Y sobre todo se le empeora antes de la regla. Y con simplemente tomar la Lachesis a la potencia 30, se les quita todos estos síntomas. Vean qué linda es la homeopatía. Estas personas pueden tener problemas en las piernas de tipo varicoso, pueden tener hemorroides, pueden tener palpitaciones, pueden tener un dolor de cabeza que palpita, que setea, como llamamos acá, y dolorcito de cabeza es muy molesto, ¿verdad? Entonces todo eso se quita con la Lachesis. También usamos otro tipo de remedio sacado de un molusco, de la jibia. Este remedio homeopático se llama sepia, muy famoso la sepia. Bueno, sepia se compra a la potencia 30. ¿En qué casos uno va a ir a tomar sepia? ¿O en qué casos el médico lo va a recetar? Porque no es que queramos que usted se automedique. Lo que queremos es abrirle una ventana para que usted sepa que hay alternativas y que no solamente podríamos estar tomando lo químico, también podemos recurrir a lo natural. Sepia aumenta la sensación abajo, en el peso, en la parte pélvica, hay como una sensación, me siento pesada, me siento como con cierto dolorcito ahí, hemorroides, dolor de piernas, se parece un poquito en eso a la Lachesis. Tiene trastornos digestivos, puede salir un herpes en el labio, asepia, está casi siempre triste, deprimida, se agrava si uno llega a consolarla. Vea qué cosa más curiosa. Lo lógico es que si usted llega y le da un consuelo a alguien que está triste, pues que lo acepte, que diga, ay, gracias, miras cómo te agradezco. No, esa persona más bien se molesta. Bueno, eso es típico de este remedio. Y son personas, mujeres pesimistas, se ofenden fácil, generalmente son estreñidas, y algo típico es que el labio inferior de sepia, aquí abajo, está agrietado, tiene una fisurita, como una grietita, no necesariamente abierto o sangrando, pero sí puede tener una rayita en el labio. Eso es muy típico de sepia. Sepia puede ser ojerosa, sepia puede tener bigote, ¿verdad? Un poquito de mancha de bigote. Y pues es sacado del molusco de la jibia. La pulsatilla, que también la homeopatía se saca de flores, de plantas, ¿verdad?, estudiadas, es un remedio importante, sobre todo mucho en la pubertad, en el síndrome premenstrual con congestión venosa. Los síntomas que nos orientan son un flujo abundante de la persona que no le irrita sus partes allá bajas, pueden tener varices y hemorroides,
tensión dolorosa también en los senos. Pulsatilla es una mujer que le gusta que le abran las ventanas. Uy, usted la va a ver siempre abanicándose. Uy, qué calor, no, aquí me siento mal, ábranme la puerta, por favor. Eso es típico de pulsatilla, le gusta que le abran y que le entre el viento. Esa es típico mujer que le encanta andar en moto, que le encanta andar en bicicleta, que el viento le pegue en la cara. Bueno, cuando estas mujeres tienen gran variabilidad en el ánimo y tienen tendencia ansiosa y depresiva, también se les puede dar esta tabletita de pulsatilla, sobre todo a la potencia 30. ¿Qué más podemos dar cuando hay problemitas de retención de líquido en estas personas? Bueno, el natrium muriático, fíjense qué curioso, el natrium muriático es la simple sal, así, la sal de mesa, ¿verdad? Y sin embargo tiene sus características la sal, el natrium muriático. Cuando la retención en los líquidos se produce sobre todo en piernas y contrasta con una gran delgadez que tiene en el tercio superior del cuerpo. Entonces dice uno, pero qué flaquita que es aquí y qué rellenita que está allá abajo, como que hinchadita, ¿no? También si hay una mujer como muy llenita de grasa y la retención más bien es en el tercio superior, cara, brazos, etcétera, zona abdominal, ¿verdad? A veces estas mujeres tienen como verruguitas, no sé si han notado en las manos, en los dedos, en ciertas partes del cuello, unas verruguitas. Bueno, la tuja, que es sacada de un árbol, ayuda en homeopatía. También pueden tener menstruaciones dolorosas. Por ejemplo, a veces en la menstruación dolorosa se usa la colosintis o la magnesia fosfórica, pero también se puede utilizar la belladona. Cuando hay gran congestión y dolor antes del flujo, gran sensación de pesadez antes de la regla, como si le dicen a una doctora, yo siento como que si los órganos míos de abajo, los pélvicos, se fueran a salir, así siento, y caliente, y si estoy acostada se me empeora. Eso sí, si yo me paro, estoy mejor, ¿verdad? Están mejor cuando están de pie. Los dolores de belladona aparecen y desaparecen de repente, ¿verdad? Se empeoran con el contacto cuando tocamos. Y la vagina, cuando hace uno el tacto vaginal con un guante, puede estar caliente y puede estar seca. Eso es muy típico de belladona. Las menstruaciones de belladona de la paciente con necesidad de este remedio generalmente son muy adelantadas y muy abundantes. No sé si usted también tiene síntomas antes de la regla, pero tiene coágulos muy fuertes con la menstruación. Bueno, vean qué curioso, también para ese tipo de síntomas tenemos en homeopatía remedios como el caulófilum. Tenemos varios, ¿verdad? El caulófilum para dolores espasmódicos irregulares, sensación como que uno va a parir, ¿verdad? Es terrible, que se le va a uno a las ingles, a los muslos. Y se asocia incluso a dolores reumáticos en las pequeñas articulaciones, en los deditos de las manos, etcétera. Pero sobre todo caulófilum abundante, coágulo con sangrado. Bueno, hay muchísimo más de este tema. Vieran que cuando ustedes me encuentren a mí por acá en los medios, siempre les hablaré de un tema, trataré de hablarles de algo diferente, pero aunque lo repitamos con los años, algún día siempre va a ser desde un punto diferente. Ojalá que les haya servido. Fue un placer estar con ustedes. Recuerden, les habló la doctora Patricia Fraguela y mi teléfono por cualquier dudita. Allá estoy en Zapote esperándole al 2283-3800. 2283-3800. Que Dios me los bendiga y que pasen un lindo día. De mañana con Monumental.